Hola, buenos días. Qué bueno que se conectaron. Hola, Teresita, Chuchito, Richard, buenos días. Pues vamos a comenzar nuestro devocional de hoy. Y el título de este devocional es Un profeta sin igual. Un profeta sin igual. Vamos a estar estudiando una historia que viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Versos 18 al 35. Lucas 7, 18 al 35. Este relato en este capítulo, el título lo ponen como Juan manda mensajeros a Jesús. Y primero vamos a entrar un poco en contexto. Te voy a explicar tantito quién fue Juan el Bautista. Él comenzó su ministerio, su llamado profético, no solamente anunciando no solamente anunciando la venida del Señor, no solamente anunciando lo bueno de la venida del Señor, sino que él valientemente invitaba al pueblo a que se arrepintieran. Para él hubiera sido más fácil solo anunciar la venida del Señor que confrontar a lo mejor a la gente, que desafiar a la gente a que su actitud descuidada iba a impactar su vida. Entonces, él de pronto reprendía a los religiosos, él apelaba al pueblo a ser generoso. Él denunciaba la deshonestidad e incluso se atrevía a reclamar una administración justa en el pueblo. Es decir, Juan el Bautista era un varón que tal vez muchos oídos no querían escuchar. Juan Bautista no era una persona que endulzaba los oídos de alguien. Él de pronto en un momento se enfrenta a una situación de inmoralidad y él la denuncia, él la hace ver y esto hace que lo metan preso y enseguida lo decapitan. Es decir, Juan era un varón que a pesar de las consecuencias que implicaban hacer lo que Dios decía, él era fiel al llamado. Él se mantenía firme en lo que Dios le indicaba que tenía que decir a la gente, a pesar de lo que posiblemente se iba a enfrentar. Te digo que a tal grado que fue decapitado. Y sabes, en esta historia en la que vamos a continuar leyendo, Lucas 7, versos 18 al 35, precisamente en esta historia es cuando Juan está preso. Y me llama la atención cómo en esta historia el Señor Jesús describe la grandeza de Juan a través de sus estándares. Tú y yo posiblemente creemos o determinamos la grandeza de alguien, de una persona, con estándares impuestos por el mundo. Pero para el Señor no fue así. El Señor impone sus estándares para determinar nuestra grandeza. Y precisamente en esta historia vemos cuál era la opinión de Jesús referente a Juan el Bautista. Dice, voy a comenzar a leer, dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Es decir, el Señor estaba haciendo milagros, estaba haciendo cosas mientras Juan el Bautista estaba en la cárcel. Entonces, los propios discípulos de Juan llegan a la cárcel y le dicen, el Señor está haciendo tantas estas cosas, el Señor está sanando, el Señor está haciendo milagros, el Señor está liberando. Y Juan les dice a dos de sus discípulos, vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro?
En el verso 20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos al otro? En esa misma hora, mientras le hacían esa pregunta a los discípulos de Juan a Jesús, mientras le hacían esa pregunta, el Señor estaba sanando enfermos, el Señor estaba sanando de plagas, de espíritus malignos, a muchos ciegos les daba vista. Y el Señor Jesús les dice a los discípulos de Juan, regresen a verlo y digan lo que han oído, digan lo que han visto. Que los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces los discípulos de Juan se retiran a la cárcel para decirle todo esto a Juan y el Señor les hace unas preguntas al pueblo que se quedó ahí con él. Les dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más que salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Imagínate lo que opinaba la gente de Juan. Juan era el que se encargaba de decirle al pueblo, hey, arrepiéntanse porque la venida del Señor está cerca. Hey, lo que están haciendo no es correcto, lo que están haciendo no le agrada al Señor. A eso se dedicaba Juan. Y de pronto la gente se entera, la gente sabe que él está en la cárcel. Imagínate lo que opinaban de él. Mismo Juan, a lo mejor, ¿qué sentía? A tal grado que se sintió tan incómodo incluso que se atreve a decirle a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si es verdaderamente el que ha de venir. Y es que a veces cuando tú y yo hacemos lo correcto, cuando tú y yo hacemos a lo que fuimos llamados a hacer de parte de Dios, tendremos diferentes opiniones. Y no vamos lejos, incluso en tu propia disciplina con tus hijos. Disciplinas de tal modo que a lo mejor habrá un hijo que te diga, no lo estás haciendo bien, no me gusta cómo lo estás haciendo. A lo mejor y habrá tantas opiniones que te dirá tu vecina, estás disciplinándolo incorrectamente. Pero tú tienes que tener la convicción de que si lo estás haciendo conforme Dios te lo está diciendo, tú eres una persona, tú eres un varón, tú eres un hombre fiel a Dios. Incluso las opiniones no tendrían por qué quitarnos de esa firmeza. Las opiniones no tendrían que hacer lo contrario a lo que fuimos llamados a hacer. Imagínate por tantas opiniones que se enfrentó Juan, incluso cuando Jesús les hace esta pregunta, les dice a sus discípulos, a la gente, ¿qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre de vestiduras o a un profeta? ¿Qué creen que ustedes, cuál es la opinión que tienen acerca de Juan? Pero sabes, el verso 28, Jesús les sorprende. Jesús, no hubo alguien que le contestara esta pregunta a Jesús, pero Jesús mismo contestó la pregunta y el verso 28 les dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Imagínate cómo Jesús sorprende al pueblo. Para Jesús, Juan el Bautista era el mayor profeta. A tal grado que
Y esta declaración es tan grande que incluso para Jesús, Juan el Bautista fue mayor profeta que Jeremías, que Isaías, que Moisés. Y mira lo sorprendente de esto. El ministerio de Juan el Bautista solo duró 6 meses en comparación con el ministerio de los grandes profetas. Pero para el Señor esos 6 meses, Juan Bautista hizo lo correcto. No importa cuánto tiempo a lo mejor tú puedas tener en una iglesia, no importa a lo mejor cuánto tiempo tú puedas tener en algún cargo en la iglesia, en algún servicio. No importa cuánto tiempo tú lleves como mamá, como esposa. Si hay jóvenes aquí, no importa cuánto tiempo tengas bajo esa autoridad de tus padres. Pero para Jesús, el ministerio de Juan superó el de otros y tan solo duró 6 meses. Te decía al inicio que Jesús opina diferente de nosotros. La grandeza que el Señor opina acerca de nosotros no es la misma comparada con el mundo. La grandeza de lo que tú puedes hacer para Dios no se mide en números, se mide en la fidelidad. Y fíjate, la fidelidad consiste en hacer solamente lo que uno fue llamado a hacer. Tu fidelidad como mamá consiste en hacer lo que el Señor te está diciendo para que hagas con tus hijos. Tu fidelidad como sacerdote de tu hogar consiste en solamente hacer lo que el Señor te está diciendo que hagas. Y Juan mismo tenía claro esto. Juan mismo tenía claro esto. En Juan 30:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan sabía que lo que opinaba Jesús de él era más importante, pero también sabía que su capacidad, que sus habilidades, que todo, no eran nada sin Dios. Cuando tú y yo hacemos lo que el Señor nos está indicando, tal vez nos vamos a enfrentar a opiniones, tal vez nos vamos a enfrentar a cosas complicadas. Y sabes, a veces el Señor nos dice o nos está retando, a mí me pasa, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a como Juan le sucedió, que a tal grado que fue decapitado? No estoy diciendo que en estos tiempos se haga esta clase de cosas, estamos en el tiempo de la gracia, pero ¿estás dispuesto a recibir las consecuencias de hacer lo correcto? En el verso 33 de esta misma historia, te lo voy a leer, dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Te lo voy a leer desde el 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Aquí el Señor les está confrontando a la gente que opinaba estas cosas de Juan. Les está diciendo, ustedes son unos caprichosos. Juan en su postura de llevarlos al arrepentimiento, en ser una persona disciplinada, en a lo mejor ser una persona radical, lo desechan. E incluso yo, siendo Jesús, que no actúo como Juan, que lo hago de diferente manera, también me desechan. Ustedes les estaba diciendo, ustedes, es decir, no se les tiene contentos. No se les tiene contentos. Y tal vez tú enfrentarás a este tipo de personas, incluso en nuestra misma casa a lo mejor. Habrá personas con esa incredulidad, con ese corazón endurecido, que a lo mejor rechacen lo que de ti salga.
pero eso no tiene que ser impedimento para que tú sigas haciendo lo correcto. Tú y yo fuimos llamados. Tú y yo fuimos llamados a que con nuestra vida, con lo que sale de nosotros, que viene de parte del Señor, mucha gente le conozca. Y eso implica pagar un precio. Antes de terminar con este versículo, yo te hablaba de los tiempos. A lo mejor estás esperando el tiempo correcto, el estarte, a lo mejor tantos años de teología, o que quieres un curso, o los 7 pasos para poder orar, 7 pasos para poder decirle a mi hijo lo que es correcto y lo que no. No es cuestión de tiempo, es cuestión de fidelidad. Imagínate que te voy a poner un ejemplo como no es cuestión de tiempo. ¿Recuerdas la historia de la mujer samaritana? A la mujer samaritana le bastó un día, le bastó tener en un día un encuentro con Dios. Regresó a su casa, hizo lo correcto, y por 200 años se vivió el mejor avivamiento en Samaria. Y solo fue un día que se dejó ministrar por el Señor. Solo en ese día regresó, hizo lo correcto, hizo para lo cual fue llamada. Y todo lo que impactó en Samaria, 200 años, imagínate, 3 generaciones. Cuando tú y yo hacemos lo correcto, no necesitamos tiempo, necesitamos fidelidad. A lo mejor tú estás esperando a que te den a lo mejor un cargo, a lo mejor que te digan, que te pongan en cierta posición en tu trabajo, o no sé, en lo que tú te estés desarrollando. Pero no, te vuelvo a decir, no va a ser cuestión de tiempo, va a ser cuestión de fidelidad. Y ahora sí voy a terminar con este verso. Dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Te fijas cómo este verso incluso algunos ya lo tenemos de memoria? Pero ¿te fijas cómo este verso surge de un contexto muy complicado para Juan? Dice, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan fue un hombre violento. Juan sabía en qué ambiente se estaba desenvolviendo, pero tomó valentía. Hizo lo que el Señor le indicó. Tú te enfrentarás a un reino que está sufriendo violencia porque el enemigo quiere traer su norma, el enemigo quiere traer su normalidad y no existe eso. Lo único normal es Dios. Lo único normal es el reino de Dios establecido en nuestro hogar, en nuestro territorio. Eso es lo normal. El enemigo quiere que tú y yo abracemos su normalidad. Pero aquí la palabra nos enseña, se necesitan valientes. Se necesita gente valiente. Y solo si tú y yo somos valientes, arrebataremos esa bendición. Si tú y yo somos valientes, serás esa madre que a pesar de toda opinión, que a pesar de todo lo que se venga, serás esa madre, serás ese varón, serás ese esposo, esa esposa, conforme a la voluntad de Dios. Efesios 2:10 dice que tú y yo somos hechura suya. Dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo fuimos hechos para buenas obras. En ti y en mí Dios ha renovado nuestra naturaleza para hacer lo que hemos sido llamados a hacer, que es una buena obra. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Padre, porque tú nos animas a hacer lo que fuimos diseñados, Señor.
a hacer lo correcto, a hacer para lo cual tú nos has llamado, Señor. Hoy disponemos nuestra propia vida a ti, Señor, creyendo que de ti viene esa indicación, que de ti viene esa estrategia, papá, para arrebatar aquello, Señor, que como herencia nos corresponde. Hoy te damos gracias por esta mañana, porque tú traes palabras, Señor, que está dando esa cosecha al 100%. Hoy, Señor, te pedimos que tú nos hagas esas personas fieles a tu llamado, fieles a lo que tú nos has encargado, a nuestra familia, un puesto en el trabajo, Señor, un servicio, fieles a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.